Hola, tío. Hola, tío. Bruh. ¿Aló? Hola, tío. Ah, Hola, pero es que no lo no. escuchaba. Ah, ya, yo estaba, hablaba y no. Y tenía un problema en el. Ahí está. No, que les decía que me había demorado un poquito en ingresar. Le estaba pidiendo disculpas porque venía corriendo, porque venía llegando desde el centro de Maipú, porque andaba acompañando a uno de mis hijos que estaba haciéndose un examen ahí en Integra Médica y me había como demorado un poquito. Bueno, pero alcancé a llegar. Me demoré por lo menos. Llegué justo. Bueno, chicos, aquí estamos con algunos cambios, si se dieron cuenta, en el horario. Ahora no tenemos 3 horas, sino que solamente tenemos 2 horas el día jueves. Si se dieron cuenta, en el Estamos en el 9, segundo semestre y cambiaron el horario. el horario, sí. Hubo un cambio bastante importante en el horario que para ustedes, en el caso de ciencias naturales, son 2 horas solamente en el segundo semestre. Otra cosa importante, como ya hemos visto, empezamos, las notas ahora valen, o sea, en el sentido de que las pruebas son pruebas sumativas y que van a ser online. Las guías que se están subiendo, que partieron con el número 1, guía número 1, que ustedes las pueden encontrar en la página del colegio, donde ustedes bajan su material, aparecen en una pestaña que dice segundo semestre. Ustedes entran a la página del colegio, buscan séptimo básico, ciencias naturales, y van a encontrar que dice primer semestre y segundo semestre. Van al segundo semestre y van a encontrar una pestaña que dice guías de aprendizaje, y ahí van a encontrar la guía número 1, que es la materia que nosotros estamos trabajando por semana. Y ahí está la materia de sexualidad que estamos mirando. Ahora, ¿qué es importante señalar? Recordemos que lo primero es que al final de cada clase hay una pequeña prueba, que son de 2 preguntas. La semana pasada yo me di cuenta que algunos no la contestaron, porque había más alumnos del número de pruebas que recibí. Y eso está mal. ¿Saben por qué? Porque esas pruebitas cortas que estamos haciendo al final son pruebitas para subir las notas de las pruebas sumativas. Me pasó con ustedes, con los demás cursos no me ha pasado. De hecho, los demás cursos lo único que quieren es dar esa prueba porque les va a ayudar en la prueba sumativa. Es decir, cuando tengamos la prueba sumativa, si yo me saco, todos se van a sacar, por ejemplo, una nota. Supongamos que sacan un 5 o un 6. Los que no han hecho esas pruebas pequeñitas, que son las pruebas de cierre o notas de cierre o tickets de salida, que también le llaman algunos profesores, se van a quedar con la misma nota que obtuvieron en la prueba,
pero los que hicieron las preguntas de cierre, o preguntas de salida, o tickets de salida, estas pruebas cortitas, todos esos puntos les van a subir la nota solamente. No les van a bajar la nota, les van a subir la nota. Por eso hay que hacer esas pruebas y hay que cuidar para hacerlo. Ahora, no la tienen que contestar en forma inmediata, tienen durante todo el día para contestarla. Por lo tanto, ustedes pueden revisar la materia, revisar sus apuntes para poder contestarla y tener las dos preguntas bien contestadas y por ende tener los 4 puntos. Entonces es una forma de ayudarle a subir su nota, por lo tanto hacerlas. No hay que dejar de hacerlas. O sea, habría que ser un poquito flojitos al no hacerla, porque en el fondo es una forma de ayudar que nosotros estamos colocando acá. ¿Ya? Ahora bien, yo mandé ayer una nota con su profesora jefe, que no sé si la habrá enviado, pero se la va a enviar a sus papás, porque de acuerdo a la forma que vamos a trabajar, yo tengo que informar previamente cuándo va a ser la primera prueba online que vamos a hacer. Y la primera prueba online que vamos a hacer va a ser el jueves 15 de octubre. El jueves 15 de octubre, yo ya les avisé a sus apoderados a través de una nota que le va a hacer llegar su profesora jefe. Sus apoderados ya... Tío, ¿Ah? ¿cuándo pasó la prueba? ¿Perdón? ¿Cuándo va a ser la prueba? El 15 de octubre. Jueves 15 de octubre, 10 para las 10, a las 9:50. Las pruebas duran 45 minutos. O sea, ustedes hacen la prueba durante la clase y después la clase, después de esos 45, la clase continúa, porque nosotros tenemos 2 horas de clase. No es que hacen la prueba y después ustedes se van. Hacen la prueba y la clase continúa. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí. Y su apoderado ya, no sé si la profesora Carmen, que está haciendo como profesora jefe de usted, ya les hizo llegar a sus apoderados, a sus papás, hizo llegar la nota, pero ya sus apoderados van a ser informados. Si no fueron informados ayer, van a ser informados hoy día a través de una nota que va a llegar, no sé, si por correo o por WhatsApp, cuándo es la fecha, porque nosotros tenemos que informarles también a sus papás que el día de la prueba, o sea, recuerden, es una prueba, no es una actividad a la cual puedan faltar, y de hecho, si faltan, ustedes tienen que justificar al inspector general la falta y con un certificado médico como corresponde, o sea, como se hace normalmente en un colegio, porque esto es una prueba que nota que va directamente al libro, por lo tanto tienen que ir estudiando. Dicho eso, vamos a partir con la materia. Entonces nos queda esta clase, la próxima, y a la otra tenemos la prueba, que es de la materia que comenzamos a ver la semana pasada. ¿Quedó claro? Para que lo noten ahí, 15 de octubre, pero sus papás ya lo van a saber y se va a mandar también un calendario de todas las evaluaciones, pero yo ya las programé todas las del semestre, yo las tengo todas las de ustedes de todo el semestre, pero les voy a ir mandando una por una, porque no saco nada con mandárselas todas, porque al final se olvida. Bueno, lo que nosotros comenzamos a mirar, para que empiecen a tomar sus apuntes, es el tema de la sexualidad. Vimos un video la semana pasada, recordamos algo de los gametos, que eran las células sexuales, tanto que son las células que participaban del proceso de reproducción, que por un lado eran los ovocitos, que era el gameto femenino, y por otro lado era el espermatozoide, que era el gameto masculino, que tenía algunas partes que eran la cabeza, el cuello y la cola. Y también analizamos algunas características que nosotros concluíamos a partir de un gráfico que yo les mostraba, que a medida que pasaba el tiempo, disminuían drásticamente el número de folículos. Recordemos que yo les planteaba que el folículo era el lugar donde se desarrollaba un ovocito dentro del ovario de una
mujer. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, la mujer cada vez va perdiendo el número de folículos, por lo tanto, cada vez es más difícil que vaya quedando embarazada y por eso al final de la edad, al final mientras más madura es, llega un periodo en que la mujer es infértil, es decir, no puede quedar embarazada. Ahora, miremos algunas palabras que hay en ese grafiquito que vimos la semana pasada. Fíjense que a los 6 meses de la vida intrauterina, o sea, cuando estamos dentro del útero de la mamá, de la madre, el feto ya tiene 7 millones de folículos, o sea, 7 millones de estructuras en las cuales en su interior hay un ovocito, es decir, una célula que puede después transformarse en un teórico nuevo ser vivo. Pero en el nacimiento, es decir, cuando nace el nuevo ser vivo, estos se destruyen algunos y solamente van a quedar 2 millones, que son una reducción importante. Buena pregunta, Matías. Matías, voy a compartirla, Matías, la pregunta. Dice, ¿la mujer queda estéril naturalmente? O sea, al final de su vida queda estéril en el sentido de que en forma natural ya deja de tener la posibilidad de generar nuevos hijos. En ese sentido estás planteando la esterilidad, asumo. Y el hombre no. No, el hombre naturalmente no queda estéril en este sentido. O sea, podría naturalmente, si hay un problema biológico, quedar estéril. Pero el hombre sigue produciendo espermios durante toda su vida desde la pubertad en adelante, hasta la adultez e incluso hasta la adultez mayor. El hombre sigue produciendo espermios. No así la mujer, porque paulatinamente la mujer disminuye el número de espermios que va perdón, el número de ovocitos que va produciendo y va a ocurrir un hecho que lo vamos a analizar durante la clase de hoy día. No sé si hoy día, pero durante las clases, en que hay dos hechos importantes en la mujer, que es cuando inicia su proceso de ser mujer fértil, es cuando lo que llaman, inicia la primera regla o menstruación que se llama menarquía, que ocurre más o menos a los 11 años, 12 años, y finaliza con el proceso de la menopausia, es decir, cuando ya la mujer deja eh, de madurar óvulos, es decir, ya cuando la mujer pasa a no estar fértil, que es más o menos en promedio a los 45 años. Puede ser un poco más o un poco menos, eso va a depender obviamente de las mujeres, porque hay mujeres que pueden tener hijos en forma más tardía, o sea, más de los 50, o hay mujeres que ya menos de los 45, ya es imposible que puedan tener hijos porque ya no tienen este proceso natural que se llama la menstruación, o sea, la eliminación de óvulos que previamente podían ser fecundados. Entonces, lo que es importante de este gráfico es que a medida que pasa la edad, este gráfico está en la guía por si acá, este gráfico muestra que a medida que pasa la edad, los folículos, es decir, el lugar donde van madurando los óvulos, que están al interior de lo que llamamos el ovario, van disminuyendo en tamaño. En número, perdón, no en tamaño, en número. Por lo tanto, a medida que la mujer va aumentando en edad, la probabilidad de que quede embarazada, es decir, que tenga hijos o descendencia, es menor. Por eso hablamos de una mujer posmenopáusica, es decir, después de que ha terminado su periodo fértil, la cantidad de folículos es muy pequeñita, quedan a menos de 1000 dentro de sus ovarios, y esos no maduran, entonces no producen óvulos, quiero decir. Entonces, eso es lo que un poquito vimos la semana pasada, estábamos viendo en relación a esta mujer. O sea, cualquier pregunta
ojo chicos, a ir haciéndola, preguntar. La idea, recuerden que ahora tenemos que ir buscando preguntas, ir entendiendo todo bien para la prueba. Ahora, también miramos un poquito lo que era el aparato reproductor femenino. Ahora, quiero recordar muy bien lo que dije la semana pasada, frente a una pregunta de lo que se refería al género, a la diferenciación entre las características sexuales. Cuando hablamos de aparato de sexo, nosotros estamos hablando de un sexo de carácter biológico. Acá estamos viendo las estructuras biológicas. Después nosotros podremos entrar a analizar más adelante en la unidad, vamos a analizar otros aspectos que son más de tipo psicológico, antropológico o sociales, que tienen que ver con el género, cómo yo asigno o cómo yo diferencio lo que es femenino, lo que es masculino, y otras variaciones que hay. Pero cuando nosotros hablamos de sexo masculino y femenino, en esta unidad estamos hablándolo desde un punto de vista biológico. Desde un punto de vista biológico, para que no entremos en conflicto. Yo puedo verlo de diferentes perspectivas, pero cuando iniciamos la unidad, quiero dejarlo súper en claro. Lo que estamos analizando es un tema biológico. Después vamos a analizar todos los otros aspectos, ¿ya? Pero primero tenemos que dejar claro la perspectiva biológica. Ahora bien, desde un punto de vista biológico, el aparato reproductor femenino, que es el que nos preocupa en este momento, está formado por gónadas. ¿Qué son las gónadas? Son las glándulas que producen el gameto, que es el ovario. Ojo con esa palabra, porque yo ahí donde hago siempre preguntas y tienden a confundirse. Gónada, ojo, gónada es una glándula. Lo voy a escribir en grande para que nunca se lo olvide. Gónada es una glándula. Esa glándula, ¿qué es lo que produce? Produce dos cosas. Produce gametos. Produce gametos. Y el gameto es en este caso, es el ovocito. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros, la pregunta clásica decimos, ¿el ovocito es una gónada? No, la gónada es una glándula y se llama ovario. Por lo tanto, el ovario no es un gameto, el ovario es una gónada. El ovario es una glándula que es una gónada. Y la gónada produce gametos, que son los ovocitos. Pero las gónadas también van a producir otra cosa, que son las hormonas, que son las sustancias químicas que van a producir diferentes efectos en el cuerpo. Por ejemplo, las hormonas van a permitir, entre otras cosas, van a producir el cambio de voz en nosotros. Que los hombres hablen en forma más grave, las mujeres hablen en forma más aguda, que desde un punto de vista biológico, el hombre tenga mayor cantidad de vello en la parte de su rostro en relación a la mujer que es prácticamente ausente, que desde un punto de vista biológico las hormonas van a permitir que la mujer desarrolle sus glándulas mamarias y no así el hombre, que no las desarrolla porque no va a tener la función de lactar, o sea, no va a tener la función de
de generar leche en el momento del desarrollo de un hijo. Entonces, ojo con lo que acabamos de decir, que es importante. El aparato reproductor femenino está formado por gónadas, que es una glándula, y que son los ovarios. Las gónadas también producen los gametos, que son los ovocitos, y los ovocitos son células. Y eso hay que tenerlo súper en claro. Quería reafirmarlo de la clase pasada para que no se nos vaya a perder, porque de aquí yo puedo hacer muchas preguntas y puedo enredar. Pero las gónadas también producen hormonas. Pero ojo, son las gónadas las que producen las hormonas, no los gametos los que producen hormonas, sino que las gónadas, es decir, los ovarios son los que producen las hormonas. Entonces, ese es importante como resumen para que lo vayan anotando por ahí. Ahora bien, en su guía número 1 también está eso, pero tomado de otra forma, pero por eso tenemos que ir complementando. Es importante que ustedes vayan tomando apuntes. Borramos entonces. También están los oviductos, el útero, la vagina y los genitales externos. Vamos al dibujo y podemos reconocer que ya lo habíamos visto la vez anterior. Entonces tenemos los ovarios, que son 2, los oviductos, que son estos canales, que también podemos llamarlos trompas de falopio. Ojo, que las trompas de falopio también las puedo llamar oviductos. Ojo con eso, también es otro detalle importante. Las trompas de falopio también yo les puedo dar el nombre de oviductos. Después, estos oviductos o trompas de falopio, que son 2, se comunican con un único útero, que es la región interna donde se va a anidar el nuevo ser vivo. Ahora bien, ¿qué características va a tener este útero? Este útero se expande cuando hay un desarrollo de un nuevo ser vivo, y por lo tanto, para que se expanda, tiene que estar formado por un músculo que se pueda expandir y contraer, que pueda aumentar de volumen o disminuir de volumen. Por lo tanto, ese músculo se llama endometrio. La parte interna se llama endometrio, y la parte media, toda la parte más interna que da hacia adentro del útero, se llama endometrio, y la parte media se llama miometrio. Este músculo, ojo para que lo noten por ahí, es un músculo liso, es decir, un músculo que permite la elongación, que se pueda estirar, que pueda aumentar de volumen, que pueda crecer, sobre todo que pueda alojar un nuevo ser vivo que va a tener una talla bastante grande, porque recordemos que en promedio un nuevo ser vivo tiene una talla de más o menos 50 centímetros como promedio, poquito menos, poquito más, y su masa puede ser de como promedio 3 kilos. Por lo tanto, es un volumen bastante importante, y por lo tanto este tejido tiene que aumentar. Por lo tanto, este músculo aumenta, se elonga, se tiene que estirar. Y esto se llama músculo liso, que en su parte interior se llama endometrio y su parte media se llama miometrio. Endometrio, la parte interna, miometrio, la parte externa. O sea, la parte media, más bien dicho. Después hay una parte que separa el útero de la parte de la región vaginal, que es la parte de salida, que es el cuello del útero, o también llamado cervix. Cuello de útero, o también conocido como cervix. Cervix se escribe de esta forma, por si acaso. Cervix, con X. El cuello del útero o cervix. Y después viene la región vaginal, que es la que conecta el cuello del útero con el elemento exterior. Entonces ahí tenemos la vagina, que es un conducto
de longitud variable puede medir entre 7 y 15 centímetros de longitud. Es variable, entre 7 y 15 centímetros de longitud, este conducto. Y le llamamos, iba desde el cérvix hacia la región externa y se comunicó con la parte externa del aparato, o sea, del aparato reproductor femenino. Entonces, esos son los elementos como más básicos de un aparato reproductor femenino. Ahora bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? No, No, ¿cómo que no? No. Entonces, no. vamos a mirar otro, el que nos provocó conflicto la semana pasada. Vamos a mirar al otro, el otro corte. Ah, eso de que, oh, me duelen los ovarios. Oh, así, los que nos vuelve locos. Vamos a mirar el otro corte porque es importante verlo de otra perspectiva. Aquí estamos de frente, ahora lo vamos a ver de lado, porque lo tenemos De que lado. entender de diferentes posiciones, porque muchas veces los dibujos que nos muestran en internet son distintos, entonces tenemos que entenderlo de diferentes posiciones, porque acá yo veo este aparato, pero lo tenemos que ver de lado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar el mismo dibujo, de nuevo el dibujo de la semana pasada para verlo de lado. ¿Qué es lo que pasa con ese dibujito de lado? ¿Ya? Para que lo podamos entender y tratar de buscar qué es lo que está pasando ahí. Ya, vamos con el aparato reproductor ahora de lado. Aquí hay muchos nombres, vamos a buscar los más, vamos a seguir con los mismos nombres, pero los más importantes. Fíjense, vamos a partir, aquí cortamos la mujer de arriba a abajo, pero de lado, transversal. ¿Qué? ¿Cortaron una persona? Es un corte, no se llaman cortes transversal. No cortamos a la persona, sino que hicimos un dibujo. Es un esquema, una representación. Ay, ya. Ya, yo no soy un Frankenstein que estoy cortando personajes para hacer las bolsas. No, solamente estoy haciendo un corte transversal de una mujer y que me permite entender, así como la semana pasada me dijo, "Oh, está llena de ¿cómo esto le llamaban? Choclo". ¿Qué le choclo? Está llena de choclo. Chabla. Y yo le dije que en el fondo eran depósitos grasos, depósitos de Eso es todo lo grasa, que está dentro de De cada chileno grasa. comiendo tanto depósitos choclo. grasos que hay en el cuerpo y que generalmente se representan de esa forma. Así quedó la gente después del 18. Sí, yo creo que con más que eso, ¿ah? Porque esos depósitos grasos son normales que existan en una mujer. Esa cantidad de grasa es importante que exista porque tenemos que recordar que dentro de la grasa debe estar presente. La grasa, muchas veces, el exceso de grasa, así como yo, que soy gordito, está mal. Pero la cantidad de grasa debe existir fundamentalmente porque es una reserva energética que hay en el cuerpo. Nos protege del tema, nos regula el tema del frío y del calor y además es una fuente de energía. De ahí yo saco glucosa en el periodo de las vacas flacas. Es decir, supongamos que yo no me alimente, no tenga cómo alimentarme, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo produzco energía? Sacando glucosa de ahí. De esos lugares yo puedo extraer elementos para poder vivir. Y eso lo vamos a... De ahí saco los elementos. Una de las partes de donde yo puedo sacar, no solamente la única. Ahora, miremos acá este dibujo. Esta estructura blanca sería el ovario. Recordemos que el ovario es una gónada. Ojo, vamos aprendiendo. Recordemos, el ovario es una gónada. O ¿Qué nada. es una gónada? ¿Qué es lo que produce? Martina, ¿qué es lo que produce la gónada? Em, ¿Qué es lo que produce? ¿Un gameto? Gameto. ¿Y cómo se llama el gameto femenino? ¿Es Santiago? Ovocito. Ah, ovocito, ya, contestaste tú mal. Bien, ya. Y también, ¿qué es lo que produce, Santiago, qué también produce el ovario? Además de, como es una gónada, ¿qué es lo que produce además? Además del gameto, ¿qué es lo que puede producir? Lo dijimos al principio. Or, ¿Monas? hormona.
Hormonas, ya. Y este está conectado a los oviductos que se ven aquí, como este tubo con estas como brazos o como estas como ramitas que están acá encima, el oviducto. Y recuerden que el oviducto aquí estaba conectado. Recuerden el otro esquema. Miremos el otro esquema. El oviducto está o trompa de falopio está conectado al Útero. útero. Ya, sigamos el esquema. Está conectado al útero. Por lo tanto, esta estructura que acá se ve de esta forma, que tenía un músculo que era músculo liso, tiene, al mirarlo de lado, tiene esta forma. Este es el útero. Y el útero se conectaba con el cuello uterino, que también tiene el nombre de cervix, que yo les dije. El cuello, el útero, tiene un cuello uterino que tiene el nombre de cervix, y aquí venía la vagina, que yo le había dicho que tenía entre 7 y 15 centímetros. Ese es el esquema cortado del lado del sistema reproductor femenino. Ahora bien, ¿qué le agregamos acá? Ojo acá. Y aquí vamos mirando lo que le agregamos. ¿Qué cosas le agregamos? ¿Qué cosas nuevas aparecen? Lo primero que aparece acá es una bolsa que está antes. Esta bolsa que está adelante se llama vejiga. Sí, es más fácil de frente, pero tenemos que entenderlos de todos lados porque de frente hay otras glándulas que no se ven. Tenemos la vejiga urinaria. Aquí se guarda la orina. Y la orina, si bien en el caso del hombre sale por el mismo lugar por donde salen los espermios, aquí, si por aquí salen los óvulos, por la vagina, los ovocitos, por la vagina no sale la orina en el caso de la mujer, sino que la vagina sale por la uretra, que es otro conducto por donde sale la orina. Por lo tanto, la mujer no tiene, tiene otro conducto aparte por donde sale la orina, que se llama la uretra, porque es el conducto que está directamente unido a la vejiga urinaria, es donde acumulamos la orina. Por lo tanto, aquí se ve la vejiga urinaria y se ve el conducto por donde sale, que se llama la uretra, donde sale la orina. Ahora, ¿qué parte más del aparato reproductor femenino hay? Y hay que saber que externamente la mujer tiene lo que se llama como aparato reproductor, lo que se llama la vulva. Y la vulva está formado por tres partes: labios mayores y labios menores que protegen la vagina, y el clítoris, que está aquí adelante y es un órgano muy pequeñito, muy sensible, que está en la parte anterior antes de la uretra. Es un órgano muy pequeñito y muy sensible, y los tres forman lo que llamamos la vulva, que son los aparatos reproductores externos de la mujer. Los aparatos reproductores externos de la mujer. ¿Estamos con eso? Entonces el aparato reproductor estaría formado por el ovario, el oviducto trompa de falopio, el útero, el cuello de útero o cervix, la vagina y la vulva, que está formada por el clítoris, los labios menores y los labios mayores. Ahora, una cosa que siempre tenemos que recordar: el útero no duele, los ovarios no duelen. Lo que molesta en el periodo de la menstruación es una bolsa que hay antes del ovario que se llama bolsa vesicouterina, que es una pequeña bolsa que está delante del útero y entre medio del útero y de la vejiga urinaria. Eso es lo que molesta. Por lo tanto, quítense de la cabecita, por favor,
que el ovario duele o que el útero duele. Lo que molesta, lo que genera cierta tensión muscular es la bolsa vesicouterina, para que lo anoten por ahí, con rojo, con verde, con negro, con cualquier colorcito. Pero el útero no duele. El ovario tampoco. Sino lo que molesta es la bolsa vesicouterina que está entre el útero y la vejiga urinaria. ¿Estamos, chicos? ¿Está ahí? ¿Algún problema, dudas, consultas? Parece que no. De todas maneras, si les quedó algo pendiente, lo pueden refrendar en su guía. Vamos a recordar el ovario, que es una gónada femenina, produce los espermios. ¿Desde cuándo? Desde la primera menstruación. La primera menstruación puede haber ocurrido a los 10 o 11 años, o a veces más tarde, porque va a depender de la mujer. Y la primera menstruación, o sea, la primera eliminación de un óvulo, y ojo que cuando ocurre la menstruación, no solamente se elimina óvulos, también se va a eliminar tejido y sangre. ¿Por qué? Porque el tejido que se elimina es el tejido que se llama endometrio. Este tejido que se elimina se llama endometrio. ¿Y por qué se elimina con sangre? Porque este tejido tiene muchos vasos sanguíneos que se supone que se preparan para conectarse con un nuevo ser vivo, y son los que van a nutrir a ese ser vivo, tanto de oxígeno, le van a dar alimento al nuevo ser vivo, que son los vasos sanguíneos capilares, como los capilares que tenemos en los ojos. Si ustedes se restriegan los ojos se ponen rojos, porque se rompen los capilares. Esos son vasos muy chiquititos, entonces esos vasos al romperse eliminan sangre. Por eso en el flujo menstrual se eliminan tejido, que son endometrio, con cantidad de sangre. Y eso se llama la menstruación. La primera menstruación ocurre más o menos entre los 11 y los 12 años, o un poquito después, o puede ocurrir antes, va a depender de la mujer, y se llama menarquía. Y la última menstruación puede ocurrir aproximadamente a los 45 años, poquito antes o poquito después, pero como promedio a los 45 años, y se llama menopausia. Veamos el chat. ¿Al dibujo te refieres, Pascal? De todas maneras, el dibujo está en la guía. Me voy a devolver al dibujo, pero de todas maneras ese mismo dibujo está en la guía número 1 para que lo puedan verlo con tranquilidad, ¿ya? Para que lo vean con tranquilidad. Así que si le falta algo del dibujo, lo van a poder bajar, lo van a poder ver en la guía número 1. Así que yo les pido que se metan y vean la guía número 1 para que tengan todos los dibujitos. Lo importante es que vayan anotando algunos detalles que yo hablo, que obviamente en la guía hay cosas que uno dice en la clase y que no están en la guía, obvio. Entonces, eso es lo más importante. Sí, antes la menstruación era más tardía, como dice Matías, era 15, 16 años, a veces o 14, 15 años, no tanto a los 16. Pero recordemos primero que la menarquía depende de la mujer. Por lo tanto, hay mujeres que pueden tener la menarquía a los 9 años, hay mujeres que pueden tener hoy día, en esta época, pueden tener la menarquía a los 16, pero en promedio se tiene entre los 11 y 12. Pero ¿por qué hubo un cambio en la menarquía? ¿Por qué antes era más tardía y hoy? Porque hay una serie de cambios externos en la vida. Por ejemplo, cambios alimentarios. La alimentación de hace
10, 20, 30 o 40 años atrás, es muy distinta en nutriente a la alimentación que hay hoy en día. Por lo tanto, eso ha afectado los ciclos también reproductivos. Por lo tanto, la alimentación que nosotros recibimos o reciben ustedes hoy día, comparada con la que recibieron sus madres o sus abuelos o sus abuelas, en el caso de las mujeres, es muy distinta, es mucho más rica en nutrientes la que reciben ustedes a la que recibían sus madres y sus abuelas. Entonces, por eso también los ciclos se ven afectados. El oviducto son dos estructuras tubulares que también recordemos que se llama, también se le conoce como trompa de falopio. A ver, como lo decíamos, la menstruación puede llegar, y eso es muy difícil decirlo así como, porque depende de la mujer, en promedio a los 45 años de edad. Pero hay mujeres que ya a los 40 años han llegado a su menstruación, como hay mujeres que llegan a los 50 o un poco más. Pero en la población chilena se habla de los 45 años como la edad en que la mujer llega en promedio a la menstruación. Perdón, a la última menstruación. Y la última menstruación, recordemos que recibe el nombre de menopausia. Ahora bien, el oviducto, que son dos conductos tubulares, como les decía, que también se conocen con el nombre de trompa de falopio, lo que hacen es atrapar el ovocito secundario. Más adelante voy a explicar por qué no se llama óvulo, se llama ovocito secundario. Ojo con eso, se llama ovocito secundario. Más adelante vamos a explicar que cuando hablamos de óvulo está mal dicho la palabra. Espermatozoide está bien, pero ovocito secundario es la palabra biológica más certera. Y luego de la ovulación, luego de que el ovario ha eliminado el óvulo, luego que ha ocurrido la ovulación, o sea, la eliminación del ovocito desde el ovario, quien lo atrapa es el oviducto o trompa de falopio y lo transporta por el útero. Y lo transporta hasta el útero. Ahora bien, como el ovocito secundario es una célula redonda, como la vimos en la clase pasada, es redonda, ¿cómo se mueve entonces? El oviducto tiene cilios, o sea, como elementos que le permiten el movimiento, como pelitos, por decirlo así, cilios que le permiten la movilidad. ¿Dónde ocurre la fecundación? No en el útero. La fecundación va a ocurrir siempre en el oviducto o en la trompa de falopio. Ahí va a ocurrir la fecundación. Y la fecundación es cuando se une el óvulo con el espermio. Bueno, después tenemos el útero, que es un órgano muscular, donde ocurre la gestación, o sea, donde se desarrolla el ser vivo, donde se aloja el ser vivo. Y para eso va a ir creciendo este tejido, esta parte interna, este músculo interno que se llamaba el endometrio. Si este músculo crece, ahí se va a alojar, va a ser como la cuna del embrión y que después se va a llamar feto. Entonces va a ser un tejido que le va a permitir nutrirse de alimento, nutrirse de oxígeno, eliminar sus desechos. Por lo tanto, es sumamente importante que exista este tejido. Cuando el ser vivo no se desarrolla, es decir, cuando no hay fecundación, es decir, cuando no se une un ovocito con un espermatozoide, este tejido se elimina y ahí ocurre la menstruación. Y eso ocurre en general todos los meses en la mujer. Después tenemos la vagina, como lo habíamos mencionado, que es el conducto que conecta el útero con el elemento, con la parte exterior. Y después tenemos los órganos externos, lo que está
los órganos sexuales externos, que conocemos con el nombre de vulva y que está formado por los labios mayores, menores y el clítoris, que son los elementos externos del aparato reproductor femenino. Entonces, en eso habíamos, esas son las características en general del aparato reproductor femenino para irlas ya conociendo. En el caso de la mujer ya tiene lo conoce, sabe del caso de los varones, como que deberíamos conocerlo mucho. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros cuando hablamos de sexualidad conozcamos los aparatos reproductores de ambos sexos, y a veces desconocemos los aparatos reproductores de ambos sexos. Yo creo que el tema de la sexualidad nosotros tenemos que partir conociendo los aparatos reproductores de ambos sexos complementarios. Es necesario el conocimiento de esto, y no solamente hablar en forma como muy teórica de lo que es género y todos estos elementos que hoy día, sino que partir de un conocimiento biológico para poder analizar otros aspectos. Bueno, este cuadro también está en la guía número 1, que está que está en la guía que yo les presenté y pueden descargar. Ahora bien, miremos la siguiente ejercicio. Miren esta siguiente pregunta. Traten de buscar la respuesta incorrecta. Me responden con la letra por el chat en privado. ¿Quién es capaz de encontrar la respuesta incorrecta? No es una pregunta fácil, pero no estamos para preguntas fáciles, estamos en séptimo. No estamos en sexto básico, ni en quinto básico. Dice, el aparato reproductor femenino, cada estructura cumple una función. ¿Cuál de las siguientes relaciones es incorrecta? Ya tengo a Benjamín, responde a Benjamín. Aquí tengo, en este momento tengo 22, o sea, somos 21. Benjamín no está seguro. Sí, Benjamín, revísala porque no está bien la alternativa que me diste. Martina, revisa Martina, fíjate bien. Lean bien, lean bien. Bien, Matías. Esa era la correcta, Matías. Parece que era una pregunta difícil, porque hasta el momento solamente, de todos los que me han respondido, solamente uno ha dado dos han dado la respuesta correcta, Matías y Benjamín. Cortamos y vamos a la respuesta, porque ya es tiempo suficiente. La respuesta es la D. En una pregunta no compleja, porque es solamente una pregunta de comprensión, no es una pregunta de aplicación. Está bien escrita. ¿Ah? No está bien escrita. No, sí está bien escrita. No hay ninguno. No tiene ningún problema la pregunta. De hecho, está una pregunta bien redactada. Es de un formulario de evaluación. No fue hecha por mí. El aparato reproductor femenino, cada estructura cumple una función. ¿Cuál de las siguientes es incorrecta? ¿Cuál no es correcta? Está preguntando cuál no es correcta. Entonces, miremos la primera. El ovario produce los gametos. Eso lo dijimos, que el ovario producía gametos, que son los óvulos, y producía hormonas. Por lo tanto, esa está buena.
El oviducto traslada el ovocito secundario. Cuando se rompe el ovario y sale el ovocito secundario, viaja por el oviducto, que también se llama trompa de falopio, por lo tanto esa está correcta. El útero recepciona el embrión. En el útero es donde se desarrolla el embrión y después se va a llamar feto, por lo tanto ahí lo recepciona, por lo tanto eso está correcto. La vulva protege a la vagina. Recordemos que la vulva está formada por el clítoris, los labios mayores y menores, y su función es, como dice, proteger la vagina, que es el canal que conecta la parte externa del aparato digestivo con el cuello uterino. Por lo tanto, también está correcta. Y acá está lo que está completamente incorrecto, porque dice, la vagina es la conexión de la uretra con el exterior. La vagina no puede conectar la uretra, porque yo les dije que la uretra es por donde salía la orina, y la orina sale desde la vejiga urinaria. Por lo tanto, la conexión de la uretra con el exterior sería, aquí la estructura sería la vejiga urinaria. Esto estaría bien en el caso que yo hubiese puesto, en el caso del hombre, que conexión de la uretra con el exterior, y aquí tendría que haber puesto el pene. Porque el pene elimina espermios por la uretra y elimina la orina por la uretra. Pero la vagina solamente elimina a través de ella el óvulo o los productos de la menstruación o un nuevo ser vivo a través de ella, o es la conexión que hay con el exterior, pero no es la uretra. Recuerden que la uretra es por donde se elimina la orina. Marquen bien eso si no lo tenían claro, márquenlo bien. Así que bien para Benjamín y bien para Matías, que acertaron la respuesta, que era de un nivel no complejo, sino que era un nivel de complejidad bastante simple, porque es una pregunta de comprensión, no están en los niveles más difíciles de preguntas más de mayor complejidad, valga la redundancia. Ahora bien, desde un punto de vista biológico, para que no me salgan algunos acá y me empiecen a diferenciar y decirme que el género y las características de la sexualidad, desde un punto de vista biológico, hay características sexuales que diferencian a un hombre de una mujer, que se llaman caracteres sexuales tanto primarios como secundarios. Estos caracteres sexuales primarios y secundarios son producidos por sustancias químicas llamadas hormonas. Ahora bien, ¿cuáles son esas hormonas que producen estos cambios que se generan fundamentalmente en la pubertad? Es decir, cuando en la pubertad empiezan todos estos cambios que nos vuelven locos. Que cuando teníamos 8 o 9 años, éramos súper cabros chicos y de repente a los 10, 12 años empezamos a crecer, empezamos a mirarnos de forma distinta, nos empezó a cambiar la voz, nos preocupamos de empezar no sé, por la mujer a pintarse, empezamos a jugar juegos bruscos, todos los cambios que ustedes están viviendo, que lo hace distinto a los niños y que miramos a los de quinto como... Pucha que son cabros chicos. Y no hay tanta diferencia de edad. Y eso lo generaron las sustancias químicas que viajan por la sangre, que se llaman las hormonas. Ahora, ¿quiénes son importantes del desarrollo de estos órganos sexuales? Son hormonas que se producen en la adenohipófisis, que es una glándula que está en el cerebro. La adenohipófisis produce dos hormonas. Ojo que acá están las letras solamente.
La primera FSH se llama hormona, ojo para que lo escuchen y lo anoten, hormona folículo estimulante. La FSH se llama hormona folículo estimulante, que de ahora en adelante solamente van a aparecer las letras, y en biología siempre se usan solo las letras. Por lo tanto, es importante que aprendan qué significan las letras. Entonces, en la adenohipófisis, o sea, una glándula que está en nuestro cerebro, que se llama adenohipófisis, se producen dos sustancias químicas o hormonas que se llaman, la primera, adenohipófisis, perdón, hormona folículo estimulante, hormona, la vamos a notar así con H, hormona folículo estimulante. ¿La notaron ya? ¿Qué? ¿La notaron? Que se llama hormona folículo estimulante. La H, la FSH se llama hormona folículo estimulante. La letra me quedó muy fea. Hormona folículo estimulante. Y la otra hormona que produce la hipófisis que está en el cerebro se llama hormona luteinizante. La LH se llama hormona luteinizante. Entonces, tenemos la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, la LH. Luteinizante, hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Esas dos hormonas que se producen en la hipófisis, lo que van a hacer, ojo aquí, van a producir, ojo, que es importante lo que voy a decir, importante, van a producir o van a ir a actuar ¿a dónde? La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Van a ir a actuar a una gónada que es el ovario. Van a ir a actuar al ovario. Van a ir a actuar al ovario y en el ovario van a empezar a producir una hormona que se llama los estrógenos. Que es una de las hormonas principales de la mujer. La mujer tiene una hormona principal que son los estrógenos. Entonces, repetimos. Tenemos en el cerebro una estructura que se llama adenohipófisis, que produce dos hormonas. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, las que viajan hacia la gónada, que es el ovario, y en el ovario lo que hacen es producir estrógenos, que son la hormona femenina por excelencia. ¿Y qué es lo que hace esos estrógenos? Lo primero que hacen, y ojo que tengan mucho cuidado, forman los caracteres sexuales primarios. ¿Cuáles son los caracteres sexuales primarios? Primero, formación de gametos. ¿Cuáles son los gametos? ¿Cuáles son los gametos, chiquillos? ¿Cuáles son los gametos? ¿Los ovocitos? Los ovocitos, bien. ¿Quién lo dijo? La Marta y Pacheco. Ya, Sí, bien, bien. lo mismo. Lo mismo, qué bien. Entonces, los ovocitos son un carácter sexual primario. ¿Y se desarrolla dónde? En las gónadas, que son los... Las gónadas son los ovarios. Ovarios. Entonces, ojo, ¿cuáles son los caracteres sexuales primarios en la mujer? Los ovocitos y los ovarios. Ovarios. Esos son los caracteres sexuales primarios. ¿Y quién los produce? Los estrógenos, que son una hormona. Ojo con eso. Ojo con eso, importante. Los estrógenos son una hormona que son producidas por los ovarios y producen los caracteres sexuales primarios que son los gametos. Y los gametos son los ovocitos. Se llaman ovocitos secundarios, no óvulos, ovocitos. Dije ovocitos. No, es que ¿sabes por qué lo digo, lo recalco? Porque por mucho tiempo se habló de óvulos.
para que nunca se lo olvide, porque yo no va a faltar la pregunta en donde yo les voy a poner óvulo y usted más de alguno va a poner que esa es la alternativa buena, y eso va a estar mal. Porque yo le voy a poner la alternativa óvulo, ovocito secundario. Y la alternativa va a ser, y yo sé que me van a equivocar, y la alternativa es ovocito secundario, no es óvulo. ¿Ya? Después le voy a explicar. No, sí, yo ya separo los óvulos con los ovocitos. Los Sí, ovocitos son son distintos, óvulos porque por otra el parte. ovocito está completamente terminado, en cambio, en ese proceso el óvulo no está terminado, no está completo, le faltan partes todavía, que las vamos a ver más adelante. Entonces recuerden, tenemos algo, una estructura en la cabeza que se llama adenohipófisis que produce dos hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ellas viajan a la gónada que es el ovario y producen los estrógenos. Y los estrógenos se encargan de producir los ovocitos secundarios, que se desarrollan en las gónadas, que son los ovarios, y esos son los caracteres sexuales primarios. ¿Estamos? Ahí están los caracteres sexuales primarios, porque de repente hablamos de cualquier cosa como carácter sexual primario. Yo he escuchado cada aberración y nada que ver. Y después vienen los caracteres sexuales que son secundarios y ustedes para eso son más fáciles. Porque, ¿qué le pasa a una mujer como ustedes? Se le ensanchó la cadera. ¿Por qué se ensancha la cadera? A todas las mujeres, aunque les guste o no les guste, se le ensancha más o menos la cadera. ¿Y por qué? Porque recuerden que la mujer teóricamente va a dar a luz, es decir, ¿por qué se llama dar a luz? Porque el hijo que está en la oscuridad va a salir a la luz, por eso se llama dar a luz. Va a salir un hijo a través teóricamente de un parto natural, y por lo tanto se tiene que abrir la región de la cadera, los huesos de la cadera se tienen que abrir para que pueda generar el paso del embrión, perdón, del feto, y por lo tanto la cadera tiene que ser más amplia, por eso se ensancha la cadera. Para que tenga más espacio. Claro, para que se pueda También elongar. la cadera se ensancha, sí, se ensancha y se aprieta el estómago. Exacto. Que así con curvita. Claro, es una cosa que debe ser muy dolorosa para la mujer. Después se desarrollan las glándulas mamarias. Ni nos damos cuenta, tío, ni nos damos cuenta. Sí, debe ser muy dolorosa, por eso le colocan en ciertas elementos que evitan el dolor. Las glándulas mamarias se desarrollan obviamente porque se supone que la mujer va a generar la lactancia, por lo menos durante un tiempo. Recordemos que la lactancia es súper beneficiosa. Se acumulan se acumulan los... Ah, yo no me acuerdo cómo se le decían. ¿Lo qué? Que se le acumulan los músculos, no sé. Lo que pasa es que se desarrolla la glándula mamaria porque hay dos hormonas que van a estimular esas glándulas para que produzcan leche, que es la prolactina y la oxitocina. Son hormonas que van a ver. Después lo vamos a ver eso en lactancia, pero en el fondo tiene que haber un desarrollo porque la mujer está preparada para producir. Ahora bien, no todas las mujeres producen leche porque a veces no se produce la hormona. Y hay condiciones biológicas que a veces la mujer no puede producir la hormona y por lo tanto no puede producir leche. Pero igual la glándula se desarrolla. Ahora bien, todos los genitales externos aumentan de tamaño, es decir, aumenta de tamaño la vulva. Y recuerden que la vulva tenía el clítoris, los labios mayores y los labios menores, que son las partes de los órganos sexuales o genitales externos. Aumentan de tamaño. También aumenta la grasa. Aunque no les guste, aunque no les guste, aunque no les guste a la mujer, en los glúteos y en los... El trasero se infla, eso es todo. Claro, en el trasero, para no decirlo de otra forma, en los glúteos y en los muslos aumenta la cantidad de grasa porque tenemos que pensar
que esa grasa es un reservorio de energía, se guarda la energía, es una reserva de energía para ciertos momentos donde la mujer va a necesitar energía para desarrollar sus funciones vitales, como por ejemplo el tema de la energía que va a necesitar el embrión o feto. Por lo tanto, ahí hay una reserva de energía. Ahora bien, es una cantidad normal, lo que pasa es que, bueno, uno tiene que regular también el consumo de alimentos para no exceder y aumente mucho ese volumen de grasa. Pero aumenta sí la cantidad de grasa en los glúteos y los muslos. Se cierran los cartílagos de crecimiento, es decir, la mujer aumenta cierta talla, es decir, va a llegar a 1,60 m, 1,70 m, a lo que llega y se detiene el crecimiento. Yo soy 50 o 60 y algo. Ya, pero ya no Un vas a metro crecer. no sé qué. Va a llegar un momento en que no vas a crecer más. Eso se llama cierre de los cartílagos de crecimiento. Ya los huesos no crecen más. Se detiene el crecimiento. Porque si siguiera creciendo, se produciría lo que se llama el gigantismo o la agromegalia, que sí, es una enfermedad. En el caso de la mujer adulta, si se sigue, los cartílagos no se cierran, se produce una enfermedad en el caso del hombre o la mujer que se llama la agromegalia, que es una enfermedad que nos pareceríamos a... Hay un dibujo animado que está inspirado en una enfermedad que se llama la agromegalia, que es el Shrek. ¿Qué? ¿Has visto cómo es Shrek? El monito Shrek. animado, que tiene una cabeza grande, los pies grandes, el cuerpo grande, orejas grandes, no Sí. tiene cuello. Ah, Y todo muy eso. buena su película. ¿Ah? ¿Pero has visto el monito animado? Sí, sí, se lo mismo. Ya, y ese monito animado está inspirado en una persona que no se le han cerrado los cartílagos del crecimiento, o sea, la hormona del crecimiento se sigue produciendo. Y eso se llama agromegalia, y eso ocurre en algunas personas. Si no se cierra el cartílago de crecimiento en su edad, le ocurriría eso. Tendrían una cabeza súper grande, orejas grandes, no tendrían cuellos, brazos como enormes, todo desproporcionado. Crecimiento de vello en axila y en la zona púbica. La región púbica es la que yo estoy indicando acá y la axila. Ahora bien, cuidado, que esto se da también en los varones, que les sale, bueno, en el pecho, en el varón y en la cara, pero hay que tener mucho cuidado, tanto hombres como mujeres, que como crece el vello en estas regiones, como aumenta en esta época la sudoración, o sea, sudamos más, aumenta el calor corporal, tanto en la región de los pies como en la región de las axilas y todo eso, y hay vello y todo esto. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? Pensemos un poquito. Si hay mayor calor, hay vello, hay mayor sudor, hay mayor agua y hay mayor temperatura. ¿Qué es lo que puede ocurrir en esos lugares? ¿Quién puede empezar a vivir ahí? Bacterias. ¿Ah? Bacterias pueden empezar a vivir, hongos, es decir, pueden empezar a vivir organismos. Y los organismos generalmente eliminan desechos en forma de gases o de sustancias. Y los gases que generan tienen diferentes estructuras químicas. Y liberan gases con azufre, gases con nitruros, y por eso los olores que son muy particulares. Ustedes tienen palabras muy particulares para referirse al olor de axila o al olor a pie, que se da más en los varones, porque los varones tienden a sudar más, pero también se puede dar en la mujer. Entonces, por eso es muy importante en esta edad, donde hay un desarrollo hormonal muy importante, cuidar mucho la higiene de axila, de pies, de la parte púbica en el caso de la mujer, o en el caso de los varones, también de la axila, del cabello, de los pies y todo eso, porque
empiezan a anidar bacterias y virus porque nosotros empezamos a sudar más, hay mayor temperatura, hay regiones de vello, etcétera, se aumenta la cantidad de grasa, entonces es un lugar ideal para que empiecen a vivir virus, perdón, bacterias y, ¿cómo se llama? Y hongos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso es una de los problemitas que tenemos con el desarrollo, así que hay que tener mucho cuidado. Miremos esa pregunta, chicos. Las características sexuales secundarias son aquellas que se manifiestan en la pubertad por el alza significativa de hormonas sexuales. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una característica sexual secundaria femenina? ¿Me contestan por chat? ¿Cuál no corresponde a una característica sexual secundaria? Ojo, secundaria femenina. ¿Cuál no corresponde a una característica sexual secundaria? ¿Cuál no corresponde? Ojo. Secundaria. ¿Cuál no es? Cuidado, Matías. ¿Cuál no es secundaria? Recuerden cuáles eran las secundarias. ¿Cuál no es secundaria? Ya, varios contestaron ya. Pasamos entonces a la respuesta. Obviamente que era la C. Razón. Porque el crecimiento de vello axilar es una característica secundaria, lo mencionamos recién, vello axilar y vello púbico. Yo ya dije la C. Ensanchamiento de cadera, obvio, lo dijimos que era el ensanchamiento de cadera para que bajara el nuevo ser vivo. Es una característica secundaria. El crecimiento del vello púbico, lo dijimos recién, que junto con el vello axilar era una característica de secundaria. El desarrollo de los ovarios no es. El aumento del tamaño de la vagina, que es el desarrollo y aumento de los órganos sexuales, decía en el texto, es un carácter sexual secundario. Pero ¿cuál no es? El desarrollo de los ovarios. Recuerden que el desarrollo de los gametos y de los gónadas eran caracteres sexuales primarios. Ojo, primarios. Ya, vamos a dejar esa por mientras y vamos a quedar ahí. Ah, pero les di la respuesta. En la D. La D. Pero miren la pregunta a ver si les causa sentido. La D. Durante la pubertad, como consecuencia de la acción de las hormonas, se producen diferencias entre sexos. Ah, no, porque no vimos el masculino y femenino. Entonces no va a hacer mucho sentido. Bueno, chicos, se me fueron varios y eso es una normalidad que yo voy a hablar con su profesora jefe. Había más y ahora hay menos. Porque no les gusta ver sus cuerpos. Me da lo mismo, pero es un tema de responsabilidad. Son las 11:06 todavía y no me vengan con que después hay clases. Las clases están calendarizadas y aunque tengan una clase, ¿tienen clase a las 11:30? Y aunque tuvieran clase, es a las 11:30, son las 11:06 todavía. Entonces yo encuentro que eso no corresponde. Ahora, chicos, yo les voy a enviar
Entonces, primero vamos a dejar en claro, recuerden que las pruebas, nosotros vamos a tener durante este semestre 4 pruebas. Las pruebas, no hay posibilidad de mejorar la nota de la prueba, porque ustedes comienzan a hacer la prueba, tienen 45 minutos, me la envían e inmediatamente, así como lo saben con los formularios, van a saber el resultado de su prueba. ¿Quiénes van a poder modificar ese resultado? Son los que han hecho las pruebas chiquititas, estas pruebas chiquititas. Los que han hecho estas pruebas chiquititas van a poder subir ese resultado. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, el día 15 de octubre, cuando hagan la prueba, los primeros 45 minutos, entonces yo voy a enviar la prueba, ustedes terminan la prueba, la envían y inmediatamente ustedes van a saber cómo les fue. Inmediatamente les va a llegar la respuesta, como lo hacen ahora. Inmediatamente saben el resultado. Va a salir por puntos, pero yo inmediatamente les voy a mandar la escala. Tantos puntos corresponde a tal nota. Inmediatamente van a saber qué notas se sacaron. Y yo les voy a decir en forma inmediata, ustedes, además, ustedes le tienen que agregar tantos puntos porque, no sé, pues porque dieron tantas pruebas chicas. Y le agregan tantos puntos y ahí van a salir inmediatamente la nota. Así que no vamos a tener tema de que esperar 2 semanas para saber la nota, o 3 semanas o un mes para saber la nota. No, inmediatamente van a saber su nota. Bueno, chicos, ahora yo les envío la prueba de hoy día. Ahora recuerden que tienen pueden mandarla durante todo el día, así que si no están seguros de la respuesta, ustedes pueden revisar, vayan a la página del colegio, bajen la guía está en séptimo básico, en el segundo, en ciencias naturales, pero en el segundo semestre hay una carpeta que dice guía de autoaprendizaje o algo así, parece que dice. Y ahí ustedes pueden bajar el documento y ahí pueden ir ayudándose para contestar. Ahí está la guía para que ustedes vayan respondiendo las 2 preguntas. Recuerden que es importante tener los cuatro puntos. ¿Les llegó a todos el formulario? Respóndame sí o no, por favor. A mí sí. Ya, les llegó a todos. Entonces, estamos chicos, yo voy a cerrar la sesión de Zoom, ustedes pueden enviar el documento y nos estamos viendo, hasta el momento no he recibido ninguno, pero ustedes tienen todo el día para enviar la guía. Tengo que cambiarle un número a la guía, porque debería haberle puesto un 2. Me acabo de dar cuenta, se lo cambié, le puse un 2, porque es la segunda guía que ustedes han hecho. Entonces tienen todo el día para enviarla. Bueno chicos, si ya todos abrieron el documento y todos lo tienen, ya pueden hacerlo tranquilamente y no hay drama. Revisen bien. Está bastante simple, así que yo no estoy, la idea es solamente ayudar. Cuídense bien y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao. Chao, Chao, chao. tío. Chao.